Venga, pues prestad atención porque vamos a ver en este vídeo los distintos tipos de discontinuidad que existen. Y voy a empezar repasando muy rápidamente, porque ya lo hemos visto varias veces en los vídeos anteriores, las condiciones que se tienen que dar para que una función sea continua en un punto. Y había tres condiciones que se tenían que cumplir. La primera es que coincidieran los límites laterales para ese valor de x, la segunda que existiera la función en ese punto, en ese valor de x, y por último que ambos valores coincidan, es decir, el valor de los límites laterales y el valor de la función en ese punto deberían ser el mismo. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de discontinuidad que se nos van a dar dependiendo de cuál de estas tres condiciones vaya a ir fallando. Entonces, los tipos de discontinuidad que estudiamos son los siguientes. Primero, hay discontinuidades que se llaman evitables. Segundo, discontinuidades de primera especie, que a su vez podrían ser de salto finito o de salto infinito. Y por último, discontinuidades de segunda especie, ¿vale? O sea, son evitables de primera especie y de segunda especie. Y voy a tratar de explicar cómo es cada tipo. En primer lugar, las discontinuidades evitables son aquellas en las que en la representación de la función se observarían puntos en blanco, o sea, sería una función de este estilo, ¿de acuerdo? Donde de manera extraña, por algún motivo, nos dibujan por ahí un punto en blanco, es decir, un valor que por alguna razón pues no está definido dentro del dominio de la función. No es posible darle a la función ese valor de la x. O a lo mejor me encuentro una función parecida a esta, como esto, es decir, que existe el valor de la función pero no coincide, de manera que, bueno, en definitiva queda un punto en blanco. Si veis una representación con punto en blanco, es una discontinuidad evitable. Entonces, como veis, coinciden los límites laterales. El primer requisito sí se cumple, porque yo, tanto si me acerco desde la izquierda como desde la derecha de ese valor que he puesto como A, me estoy acercando al mismo punto. O sea, los límites por la izquierda y por la derecha coinciden. Pero ¿cuál es el problema? Que la función no existe en ese punto. Por eso pongo este requisito en rojo. ¿Existe la función en ese punto? No, no se está cumpliendo esta condición. Por eso tengo el punto en blanco. O también pudiera ocurrir tener una función así. ¿Qué pasa en esta función? Que coinciden los límites laterales. Cuando me acerco por la izquierda estoy llegando al mismo valor que si me acerco por la derecha. Además, existe la función, porque sí que hay un punto relleno en algún lugar. Para el valor de A, la función existe. Pero, ¿qué pasa? Que no se cumple el tercer requisito porque esos dos valores no están coincidiendo. El valor de la función cuando x es igual a no coincide con el lugar a donde me llevaba la función por la izquierda y por la derecha. Entonces, estos son discontinuidades, como digo, evitables. Siempre que veáis punto en blanco, discontinuidad evitable. ¿Y en qué tipo de funciones vamos a encontrar esto? Bueno, pues vamos a encontrar esto en funciones definidas a trozos, donde un valor de x queda sin determinar. Por ejemplo, si os da una función definida a trozos como esta, ¿de acuerdo? Tengo, no sé si habéis estudiado ya las funciones definidas a trozos, pero son funciones hechas con pedazos de funciones. Por ejemplo, aquí me encuentro que para valores de x menores que 2 tengo un trozo de parábola, ¿no? Tengo x cuadrado menos 1 si x es menor que 2, ¿vale? Si x es mayor que 2, tengo una recta decreciente, ¿no? De pendiente negativa, menos x más 5. Bien, fenomenal. Cuando x es menor que 2, tengo una parábola. Cuando x es mayor que 2, tengo una recta. Pero cuando x es igual a 2, no me han dicho nada. ¿Qué pasa? Que cuando x es 2, la función me ha quedado sin definir. Y de hecho, la representación de esta función sería esta. ¿Lo veis? Tengo una parábola que la puedo representar hasta el valor 2 de x. Luego dibujo una recta, como decíamos, decreciente, pero justo en el valor de x igual a 2 no me han dicho nada. Luego no puedo representar nada y me quedaría un punto en blanco. Entonces, como estoy diciendo, discontinuidades evitables se dan en funciones definidas a trozos donde un valor de x queda sin determinar o queda determinado pero toma un valor diferente a los límites laterales, lo que veíamos antes. Si tengo una función, por ejemplo, esta. Cuando x es menor que 2, tenía esta parábola, que por cierto, también si lo habéis visto en límites, calcular el límite cuando x tiende a 2 es tan sencillo como sustituir la x por 2. Entonces aquí si sustituyo me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 1, 3. Fenomenal, fenomenal. Por la izquierda, la función tiende a 3. Por la derecha del 2, para valores de x mayores que 2, si sustituyo, me quedaría menos 2 más 5, que es 3 también. O sea que para valores por la derecha del 2, tiendo a 3, que es lo mismo que tendría si usaba valores por la izquierda del 2. Pero resulta que cuando x es igual a 2,
la función no vale 3, vale 1. Entonces me queda una representación así. ¿Veis? Daros cuenta que si vengo caminando, por así decirlo, por la parábola, me acerco a la altura de 3. Cuando vengo por la derecha a través de la recta, me acerco a la altura de 3. Pero justo la función, cuando x es igual a 2, no vale 3, vale 1. Y por lo tanto me queda un extraño punto relleno que no coincide con el valor de los límites laterales, ¿vale? Entonces en este caso también sería una discontinuidad evitable. No es que no me hayan definido la función para x igual a 2, sino que me la han definido, pero no coincide con los límites laterales, por lo tanto me queda esta extraña representación. Y también encontramos discontinuidades evitables en funciones en las que se obtiene 0 partido de 0, que ya sabéis que es una indeterminación para algún valor de x. Por ejemplo, pues pongo este ejemplo, una función que es seno de x partido de x. Esta función, cuando x es igual a 0, pues el seno de 0 es 0, y abajo, pues si sustituyo x por 0 es 0, me queda 0 partido de 0. Entonces, la indeterminación se puede resolver. Yo puedo aplicar L'Hopital o el método que sepáis. Y al final puedo saber que esta función, cuando x tiende a 0, pues esta en concreto tiende a 1. Sí, tiende a 1, pero justo en el valor 0 no da 1, da 0 partido de 0, que es una indeterminación. Es decir, no es lo mismo ver hacia dónde tiende, que serían los límites, que ver exactamente en el valor 0, que no puedo representarla. Tengo que poner un punto en blanco porque es que me da 0 partido de 0, que no es nada en concreto. Si lo hacéis con la calculadora os va a salir error, ¿vale? Luego, discontinuidades evitables son las que tienen punto en blanco y se pueden dar en funciones definidas a trozos, pues donde hay justo en el valor tengo problemas, o en funciones que dan 0 partido de 0 para algún valor de x. Venga, discontinuidades de primera especie. ¿Cómo son? Pues son las funciones en las que no se cumple la primera condición, es decir, que no coinciden los límites laterales. Por eso lo pongo en rojo. ¿Coinciden los límites laterales? No. Es decir, serían funciones de este estilo. Si me acerco por la izquierda, llego a un valor, y si me acerco por la derecha, llego a otro valor que no es el mismo. Por lo tanto, ahí hay un salto. Esto no es continuo en este valor y es una discontinuidad de primera especie. Los límites laterales no coinciden. ¿En qué tipo de funciones vamos a encontrar este tipo de discontinuidad? Pues en funciones definidas a trozos donde los límites laterales no coinciden. Es decir, si me pongo una función como esta, que fijaos, cuando x es menor que 2, si sustituyo en la función, 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3, y por eso veis que la parábola, cuando me acerco al valor de x igual a 2, sube hasta el 3. Pero cuando x es mayor que 2, tengo una recta que es menos x más 3, y si sustituyo, menos 2 más 3 es 1. Luego por la izquierda tiendo a 3, por la derecha tiendo a 1, pues obviamente ahí hay un salto. De hecho hay un salto que se llama discontinuidad de salto finito, porque simplemente hay un salto de 2 unidades, desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Si dibujara esto con el lápiz, pues tengo que pegar un salto desde el 3 hasta el 1. Es un salto finito, digamos, ¿vale? Y también puede ocurrir en funciones racionales con asíntotas verticales. Es decir, cuando yo tenía funciones de este estilo, sabéis que el valor de x igual a 2 no entra dentro del dominio, porque si x vale 2 me queda 4 partido de 0 y eso me va a dar lugar a una asíntota vertical, que sería en este caso esta. Entonces, ¿qué ocurre en la asíntota vertical? Que la función a la izquierda de la asíntota, a la izquierda de 2, se va a menos infinito, y a la derecha se va a más infinito. Luego obviamente los límites laterales no están coincidiendo y en este caso se dice que es una discontinuidad de salto infinito, porque claro, si yo quisiera dibujar la función, pensad que tendría que ir hasta el menos infinito, levantar el lápiz y luego empezar por la derecha desde el infinito. Es una discontinuidad de salto infinito, pero lo importante es que los límites laterales no están coincidiendo. Por cierto, si pusiera una función como esta, que también tiene una asíntota vertical, también es una discontinuidad de salto infinito, aunque mirad, a la izquierda de la asíntota la función se va hacia el infinito y a la derecha también se va hacia el infinito, pero no coinciden, no se van al mismo punto, porque el infinito no es un punto, es un concepto, es decir, la función crece por la izquierda de la asíntota y también crece por la derecha de la asíntota y crecen indefinidamente, nunca se van a encontrar. Esto también sería un salto infinito, ¿vale? Y además también se dice que los límites laterales no coinciden. O sea, el límite por la izquierda es infinito y el límite por la derecha es infinito. Entonces dices, es el mismo punto. No, no están coincidiendo. Ahí hay una discontinuidad de primera especie porque los límites laterales no coinciden y además de salto infinito.
Y por supuesto puedo combinar las dos cosas. Tengo una función definida a trozos que por un lado tiende al 3 y por el otro lado tiende a menos infinito, pues lo mismo. Obviamente los límites laterales no coinciden, uno va a 3, otro va a menos infinito, entonces es una discontinuidad de primera especie y además el salto es infinito porque por un lado pues había una asíntota y como veis la función por la derecha tiende a menos infinito. Venga, y por último, las discontinuidades de segunda especie. Son aquellas en las que no existe alguno de los límites laterales. No es que no coincidan, es que directamente no existen. Por lo tanto, tampoco se está cumpliendo la primera condición. ¿Coinciden los límites laterales? ¿Cómo van a coincidir si ni siquiera existe alguno de ellos? ¿Vale? Esto puede ocurrir en funciones como por ejemplo esta. Fijaos esta función que cuando x es igual a 2, yo puedo calcular el límite cuando me acerco desde la derecha, que parece que tiende a 0. Y el límite cuando me acerco desde la izquierda, pues es que no hay nada, es que no hay función, es que se ha acabado, es que la función, el dominio de la función no son todos los valores de R y por lo tanto, pues no existe el límite por la izquierda en este caso. ¿En qué tipo de funciones nos va a ocurrir esto? Bueno, pues por ejemplo, la que había puesto de ejemplo, las raíces de índice par, como por ejemplo raíz de x. Sabéis que no existen raíces de valores negativos. Entonces, si yo represento la raíz de x, me queda una función así. A partir del 0 la función existe, pero a la izquierda del 0 no. Por lo tanto, en x igual a 0 tengo el límite por la derecha, pero no existe el límite por la izquierda. Entonces es una discontinuidad de segunda especie porque uno de los dos límites ni siquiera existe. Lo mismo existe con las funciones logarítmicas en las que ya sabéis que el argumento del logaritmo debería ser positivo. O sea, el logaritmo de x solo va a existir para valores positivos de x. La función de hecho es así. Como veis existe a partir del 0. Entonces ocurre lo mismo aquí cuando x es igual a 0. En este caso ni siquiera existe el valor para x igual a 0, pero desde luego tampoco existe el límite por la izquierda, solo tengo el límite por la derecha, que veis que la función se va a menos infinito. Pero a la izquierda del 0 no existe función, por lo tanto es una discontinuidad de segunda especie. Y ya por retorcer un poco esto y rizar el rizo, pues seguramente podamos encontrarnos con funciones definidas a trozos con valores de x que no están definidos, como por ejemplo, se me ocurre ya por encontrar los casos más raros que pueda haber, tengo esta función, ¿vale? Se parece a las de otras, tengo una parábola x² menos 1 para valores menores que 2 y una recta x menos 2 para valores mayores que 5, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué pasa con los valores de x entre el 2 y el 5? Que no me los han definido, ¿lo veis? Entonces, la función, que de hecho sería esta, veis, tengo una parábola que termina cuando x es igual a 2, y de hecho el límite veis que tiende a 3. Y tengo una función que empieza cuando x es igual a 5, pero entre el 2 y el 5 no está definido el dominio, y por lo tanto hay un hueco que tanto en x igual a 2 como en x igual a 5 me falta uno de los límites laterales, porque no hay función, hay una especie de vacío, y entonces desde luego también es discontinua esta función, bueno, tiene una discontinuidad de segunda especie. Tendría que pegar un salto, como veis con el lápiz, para intentar enganchar la parábola con la recta, ¿vale? Y como no está definida la x en ese intervalo entre el 2 y el 5, discontinuidad de segunda especie. Espero que haya quedado claro. Lo que voy a hacer ahora es un resumen rápido. Teníamos las discontinuidades evitables, que eran las de punto en blanco, recordad. Luego las discontinuidades de primera especie, que es cuando no coincidía los límites laterales, entonces quedaba un salto finito o quedaba un salto infinito. Y por último, las discontinuidades de segunda especie, cuando no es que no coincidieran los límites laterales, es que alguno de los límites laterales no existía porque la función pues no está definida su dominio en todos los valores de R y por lo tanto quedaba un hueco y alguno de los límites laterales pues no existía.